¿Qué tal amigos? Soy Carlos de Si Puedes También y en esta ocasión voy a hacer una instalación de dos smoke detectors y una combinación que es carbon monoxide y smoke. Aquí originalmente solamente existía un smoke donde es la sala de esta casa. El problema que hay es que cada cuarto debería tener un smoke y no tiene, entonces vamos a agregar un smoke a cada cuarto, que son 2 cuartos. El que ya existía, el cable está ahí, pero está como escondido, tengo que encontrarlo. Lo bueno que acceso por el ático de la casa. El problema que hay, siguiendo el código, hay un retorno del aire acondicionado, es una caja que está en el techo de metal, por ahí la respiración del aire acondicionado. Smoke original que está demasiado cerca. El código dice que debe estar mínimo 3 pies de lejos el respiradero del aire acondicionado. Yo lo voy a poner un poquito más de 3 pies para estar en código. De ahí va a entrar un cable hacia una habitación y otro cable 14.3 hacia otra habitación. Dije 14.3, pero esta casa está cableada con 12, el smoke está cableada con 12.3, entonces tengo el cable 12.3, ya fui a Lowe's a comprarlo. Fui a Lowe's a comprar también los smoke, que ahorita les voy a mostrar lo que quiero decirles con el respiradero del aire acondicionado. Este es el retorno del aire acondicionado y aquí es donde en alguna vez pusieron este smoke ahí, pero ese es una violación de código, no puede estar ahí. Entonces, de la orilla voy a marcar con el metro 3 pies y después lo voy a poner un poquito más lejos. Creo que ya había puesto yo esa marquita, más o menos donde lo quiero, pero tengo que ver si hay una viga, madera, para ahí clavar la caja que traigo. Es una caja de plástico con 2 clavos, entonces eso me va a facilitar. Entonces ese de ahí vamos a agarrar el cable y lo vamos a llevar hacia este va a estar cancelado. Le vamos a poner una tapa de plástico para que esté cancelado. Entonces ya de aquí vamos a seguir y vamos a ponerlo como por aquí más o menos el smoke. Este de aquí tiene que ser carbon monoxide smoke, que es una combinación, y el otro va a ser instalado como por aquí más o menos. Si existiera un ventilador aquí, que es probable que en el futuro lo pongan, también no podemos estar con un smoke por aquí cerca, porque hay código que dice que no puede estar cerca. En este momento no estoy tan seguro, no me acuerdo muy bien, pero sería retirado como unos 3 pies del aspa, más o menos. Sería como por aquí. Pero ¿para qué meternos en problemas si lo podemos poner aquí? Este es el marco de la puerta y lo podemos poner ahí. Estamos suficientemente retirados de si en el futuro ponen un ventilador. Tampoco podemos poner un smoke aquí cerquita de este conducto de aire acondicionado. Si acaso fuera necesario ponerlo por aquí, debemos estar de la orilla 3 pies de lejos para que no existiera algún problema con las mediciones. Yo lo haría un poquito más retirado, pero eso no tenemos que hacerlo porque hay suficiente espacio acá para hacerlo. Ya fui a comprar el material y este es mi cable 12.3, 25 pies, que me va a alcanzar para lo que necesito cablear. Y aquí tengo mis smokes. Son un poco caros, el cable también es un poco caro, pero tener sus smoke detectors en su casa es para seguridad de ustedes. Si ustedes tienen su casa y no tienen cableado y no saben cómo hacerlo, mínimo pongan detectores de humo en cada cuarto de batería. Los van a estar cambiando la batería cada de vez en cuando, como cada año, pero es mucho mejor a no tener nada, porque eso les podría salvar la vida. Aquí es el ático. Por aquí hay una luz y la caja que voy a buscar está como por allá, la tengo que encontrar y luego voy a cablear por aquí arriba y el otro smoke sería por el otro lado, más o menos. Bueno, es aquí donde hice la medición. Aquí voy a marcar mi caja
donde voy a hacer corte. Estas cajas tienen estas orejitas de aquí, que estas son bien útiles, son fáciles de instalar. Entonces aquí en esta caja va a venir la continuación del cable que está allá en la otra caja, que vamos a cancelar, y vamos a ponerle un pedazo de 12.2. Después de aquí hacia los smokes ya es 12.3, pero el 12.2 es el que trae la corriente a esta caja, y de ahí los distribuimos a los siguientes smokes. Y aquí voy a cortar, no lo voy a grabar porque voy a hacer polvo y le va a caer aquí a la cámara, que hace un minutito se me cayó de la escalera, y lo bueno que no se descompuso, no se quebró. Para esto tenemos este serruchito que es para sheetrock, y vamos a hacer el hoyo. Y no, ahí arriba hay insulación, entonces con cuidado pues de que no nos caiga en la cara por lo menos. Lo que vamos a hacer es meter cable de aquí, que esta es la corriente. Este es un cable 12 y va a viajar aquí. Entonces ya vamos a transferir la corriente de aquí a esta caja nueva, y luego ya 14.3 de aquí hacia el otro smoke, y de ahí viaja hacia el siguiente cuarto. Lo que voy a hacer, introducir este cable. Cuando van a hacer su trabajo, siempre tengan cerca su herramienta. Ahorita normalmente siempre la traigo colgada del cinturón, pero ahorita como tengo que subir al ático, y si la traigo colgada se van a comenzar a salir la herramienta y la voy a comenzar a perder. Entonces utilizo esto. Esto tiene este agarradera de metal aquí, agarradera de metal para ahí colgarlo al cinturón o colgarlo al metal de la escalera. Y ahora voy a ir al ático a encontrarlo e introducirlo a la caja nueva. La caja no se mira porque hay insulación, entonces lo que voy a hacer es poner esta varilla, que esa varilla se utiliza siempre, estas varillas son para electricidad. Entonces la voy a dejar ahí y ahorita voy a ver ya dónde está el orificio. Ok, entonces tenemos nuestro primer cable. Aquí ya podemos cortar. Al final lo vamos a conectar. Primero voy a hacer las conexiones, voy a instalar los smokes, y ya lo último es la conexión al cable que tiene electricidad. Y para eso voy a bajar el breaker, siempre de protección. Cuando ustedes trabajen cosas eléctricas, siempre apaguen la pastilla, apaguen el breaker para que no vayan a tener un accidente. Un pedazo de cable que me sobró de otro trabajo, vamos a usarlo. El cable es caro, entonces vamos a usarlo. Si acaso me alcanza para este que es más largo, lo voy a usar. Si no, lo voy a usar para este que es más corto. Si me alcanza este pedazo de cable, es bueno que me alcanza para la tirada que es más larga, son varios pies. Entonces lo voy a dejar para allá para no cortarlo. Y lo que voy a hacer es utilizar este cable nuevo, es 12.3, porque el cable original es de 12, entonces tengo que usar 12.3, que es para, tiene el cable rojo, negro, blanco y la tierra. Entonces de ese cable voy a cortar uno más pequeño, que es nomás de aquí adentro de la casa. Este cable, si lo conecto a la siguiente caja, entonces ya no me va a alcanzar, entonces lo voy a conectar de aquí hacia allá, y de aquí tiro un 12.3 hacia adentro, que va a ser solamente un pedacito bien corto. Aquí igual vamos a estar seguros que estamos lejos de la luz central, porque en el futuro podrían poner un ventilador. Vamos a ponerlo como un pie de retirado de aquí del centro. Primero voy a picarle con mi desarmador para ver si hay madera. Aquí hay madera. Okay. Entonces, como aquí hay madera, podría yo utilizar una caja de clavo y clavar los clavos por arriba en el ático, pero no lo voy a hacer porque está un poco difícil el acceso. Están los tubos del aire acondicionado y está la insulación. La insulación
pica, es peligrosa también. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner una caja como la que utilicé hace un momento, de la que tiene las orejitas. Voy a usar una caja como estas, igual, como que tiene orejitas. Marco donde la quiero y voy a hacer el corte. Entonces aquí. Amigos, ya les dije hace un momento, pero si no tienen ustedes alarmas si llega a haber un incendio en su casa, es peligroso porque mucha gente ha muerto por esa causa. Inclusive la alarma que es para combinación de carbono y para humo, esa es una combinación y cuesta aún más cara, pero es una inversión que la tienen que hacer para seguridad de ustedes y seguridad de su familia. El monóxido de carbono no huele a nada y es demasiado letal, entonces traten de invertir en sus alarmas de humo para contra el humo, y también el que es combinación de monóxido de carbono y humo. Vamos a pasar un cable de aquella caja hacia esta. De aquel lado es un poquito más complicado. Voy a tratar de mandar el cable hacia allá y para meterlo en aquel orificio. Si lo hiciera al revés, ahorita que estuve arriba me dio un poco de trabajo llegar ahí. Mejor voy a comenzar por el más fácil, hacia allá. Ok, entonces ahorita me subo al ático, agarro el cable y lo introduzco al otro edificio que está allá afuera. Si andan ustedes en el ático, siempre es importante una buena lamparita, porque el ático, aunque haya una luz, normalmente está oscuro. Lo que voy a hacer es ya dejar terminada esta caja con los cables adentro. Vamos a introducir los cables. Recuerden, no hay corriente aquí, que es importante eso, que trabajen sin corriente. Aquí la combinación de carbono y smoke los voy a hacer en un momento. Primero quiero dejar de una vez listos el cableado y las cajas. Entonces lo que estoy haciendo es juntando el neutral, los dos neutrales juntos, y voy a juntar las dos fases de este modo. Entonces están juntas. Junto a la tierra. Estos aparatos de smoke no tienen para conectar la tierra, entonces lo único que se hace es poner un capuchón, una warnut, y esconderlo en la caja hasta lo más adentro que se pueda. Este cable rojo es la comunicación entre un smoke y otro, y es importante. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, en esta caja llegó el cable que trae la corriente, y de aquí mandamos el cable 12.3 hacia un smoke y luego hacia otro smoke. Este cable rojo es la comunicación. Su smoke tiene siempre un cable rojo y es aquí donde se conecta. Y en un momento les voy a enseñar cómo es la conexión. Pero ahorita tenemos que mandar un cable de aquí hacia el otro lado donde está la habitación. Ahí va a estar otra caja, y no les voy a enseñar cómo la voy a hacer porque ya miraron dos cajas. Entonces aquí tenemos que agregar todavía ese otro cable, y vamos a agregarlos a estos. Entonces cuando ya esté avanzado esto, de que ya hice el hoyo, ya mandé el cable, ya les muestro cómo es la instalación. Aquí tenemos este orificio para el detector de humo en un cuarto. El orificio para la combinación de monóxido de carbono y detector de humo. Ese es nuestro cable que ahorita viene de aquel cuarto. El otro cable es el que va, es ese. Entonces vamos a seguir. Este que está aquí es el que alimenta con corriente a este de acá, y este
es el otro monóxido, el otro detector de humo del otro cuarto. Pero de todas maneras estamos dentro de código, con la luz, estamos bien. Entonces aquí voy a poner mi caja, un detector de humo, combinación detector de humo, monóxido de carbono, detector de humo. Aquí ya vamos a comenzar a hacer la instalación. Este que está en la sala, otra vez les digo, es combinación monóxido de carbono y detector de humo. Disculpe que les estoy repitiendo la misma cosa, pero en mi experiencia, repetición es siempre bueno para aprender cuando uno está aprendiendo. Por eso les repito varias veces la misma cosa. Amigos, y si les ha gustado este video, por favor no olviden compartir, darle like. Aquí vamos a juntar la tierra y de una vez le ponemos su walnut, su capuchón. Y como no la vamos a utilizar en este momento, vamos a meterla hasta lo más dentro de la caja que se pueda para que no estorbe. Y normalmente este trabajo de poner los detectores de humo se hace con cable 14, que es un cable más manejable, pero ya en esta casa está cableado con cable 12 y un breaker de 20 amperes, y entonces está prohibido poner un cable de menos calibre. Entonces cable 12 definitivo mucho más caro que el cable 14, y no se diga el cable 12.3 es aún más caro. Ok, entonces yo tengo aquí las conexiones: el neutral, la fase, y el rojo es la comunicación hacia los otros smokes. Entonces lo que voy a hacer es, voy a juntar el rojo del smoke con el rojo de los cables. De ese modo voy a juntar blanco. Espero que se alcance a apreciar bien la imagen. El neutral del conector del smoke con el neutral de los cables que se instalaron. Y ahorita estoy poniendo capuchones rojos porque son más cables los que están aquí, y normalmente siempre utilizo capuchones amarillos, que es para menos calibre y menos cables. Entonces ahí está. Este es el conector del smoke, de la combinación. Entonces vamos a meter estos cables. Ok, aquí he puesto dos tornillos. Dejo el conector así como está, salidito. Esta parte de aquí es del smoke, de la combinación. Es para que se pueda detener en el techo, en la pared. Entonces aquí se le da suavecito, porque es plástico y se puede quebrar. Hay una entrada para el conector y está súper fácil. No se va a alcanzar a ver cómo es la conexión, pero ahí tiene unos hoyitos que coinciden con unos fierritos que están aquí, unos conectores. Se oprime, se mete, ahí queda. De aquí donde está la batería, el compartimento de la batería, hay un plastiquito, ya se lo quité, pero eso lo jalan para que esté en funcionamiento la batería. Y si después de un tiempo comienza a hacer ruido, a hacer beep, quiere decir que su batería necesita ser reemplazada. Y estos smokes no son eternos, se tienen que cambiar y poner nuevos cuando ya tienen varios años, y la información siempre está acá atrás. Cada cuánto lo tienen que cambiar. Entonces hacemos esto
Buscamos ahí donde está para dar vuelta. Ahí está, ya se sostuvo. Aquí tiene un botón que se oprime para que se resete el smoke. Va a comenzar a hacer ruido, a hacer beep, pero no lo va a hacer hasta que ya estén conectados los otros smokes. Y lo conecta a la luz. Cuando este tenga luz, aquí hay un botoncito verde que se mira verde, que tiene luz. Entonces oprimo y todos deben hacer beep, tienen que hacer ruido al mismo tiempo. Si alguno no está haciendo ruido, tienen que ustedes ser observativos y mirar si alguno no está haciendo ruido, quiere decir que tienen que checar su conexión, porque puede ser que no esté conectado bien, por eso no hay comunicación. Este es un de aquí, ya saben, lo mismo, cable rojo del conector con cable rojo del cable. Cable blanco del cable con el cable blanco del conector, cable negro del cable con el cable negro del conector y la misma cosa con el otro. Entonces, amigos, voy a hacer las conexiones. Voy a volver a grabar un poco cuando ya esté haciendo test esa conexión y de ahí ya pues me voy a despedir. Y no se olviden, amigos, darle like a este video, compártenlos y suscríbanse al canal. Muy bien, amigos, ya he puesto la tapa ahí donde estaba el cable que trae la corriente. Ya luego van a pintar y hacer la reparación ahí. Ya junté los cables. Este es nuestra combinación. Este plastiquito amarillo viene cuando es nuevo, viene con el smoke. Y se lo voy a dejar porque están haciendo reparaciones. Van a cambiar la alfombra, van a hacer polvo. Y no quiero que vaya aquí a afectar, que se llene de polvo y comience a fallar. Entonces cuando la gente termine lo que está haciendo, sus reparaciones, pues que le quiten el plástico. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Hay una luz verde, quiere decir que hay corriente. Y vamos a apretar este botón. A dejarlo como un par de segundos oprimido y luego soltamos y van a comenzar a comunicarse. Esta está haciendo sonido y la otra también hizo sonido. No se alcanzó a escuchar bien. Vamos a ver. Sí, también hizo sonido y también se mira ahí que está perdida. Bueno, amigos, esto es todo. Esta es la demostración de cómo instalar sus detectores de humo, cómo cablearlo. Y recuerden, amigos, sí se puede, ustedes pueden hacerlo. Hagan sus preguntas, que ahí cuando tenga tiempo les contestaré. Y si hacen preguntas que sean relacionadas con este video, ¿ok? Traten de hacer su pregunta lo más clara posible, porque yo sé que ustedes saben lo que quieren decir, pero a veces lo que ustedes escriben a veces no se entiende muy bien, por eso no contesto. Ok, amigos, nos vemos en el siguiente video.